Hola a todos amigos, sed bienvenidos otro día más a vuestro canal. Hoy estoy aquí con vosotros porque os voy a hablar del enriquecimiento ambiental, tanto de una voladera como la mía, como incluso de una jaula. Cosas que os pueden servir como los tipos de árbol que son mejores para ellos, árboles que podéis encontrar en algunos lugares, que podéis cortar ramas, que podéis ponérselos y que de verdad que lo agradecen. Así que mirad el vídeo y os iré comentando cuáles son estos árboles y también sobre todo el olivo, que es el que yo más utilizo, y las propiedades del mismo, porque yo incluso lo utilizo de infusión. Ya sabéis que yo las plantas las utilizo de forma un poco innovadora y a lo mejor esto es algo que no se suele hacer, pero yo sé que las plantas tienen muchas propiedades, las estudio también, les dedico un poco de tiempo y sé que para los pájaros también les vienen muy bien. Entonces, aquí veis en mi casa que tenemos olivos, pues cuando podamos, yo lo que hago es coger ramas y estas ramas las utilizo en la voladera, las pongo porque yo sé que no son tóxicos para ellos, de hecho es al contrario, son muy buenas, hablaremos de sus propiedades, y aunque tienen un sabor ácido que no les gusta mucho, pues si pican, bienvenido sea. Aquí veis el carro después de la poda, como hay incluso algún trozo de palmera datilera. La palmera también se la podéis poner a veces porque si bien no tiene propiedades, no es que sea beneficiosa como tal, sí que es verdad que es un árbol que no les hace ningún mal y que no es tóxico para ellos, ¿vale? Al menos la palmera que yo tengo. Bien, aquí ya podéis ver dentro de mi voladera mi árbol principal, mi morera, que también la podemos utilizar para ellos. Yo en medio pongo las ramas de olivo, porque sé que ellos enseguida vendrán a investigar, vendrán a ver qué está ocurriendo aquí. Como digo, la morera es otro de los árboles que os quería comentar. Esta concretamente, el nombre científico es Morus alba. Y esta morera siempre ha estado en mi voladera con muchísimos pájaros, nunca pasa absolutamente nada. De hecho, de vez en cuando se comen las hojas y ya os digo que está muy bien. Miradlos aquí, los pájaros picotean todas las ramas de olivo o de olivera, como queréis llamarlo, las picotean, las muerden, etcétera. Y aunque como estoy diciendo el sabor es un poco ácido, si van picoteando un poco y algo se les queda, pues bienvenido sea por las propiedades que tiene. Que ahora cuando hagamos lo de la infusión lo voy a comentar. Y aquí con los nidos también es súper importante lo que hago. Aunque tengo vegetación artificial, que me habéis oído hablar de que me parece que es relevante, también también la muerden y la rompen. Y yo de vez en cuando me apoyo pues con esto, con árboles como el olivo, poniendo las ramas por los nidos y quedando de una forma, yo creo que muy bonita. Siempre os digo que los nidos tenéis que tocarlos lo menos posible cuando están en época de cría, y lo mantengo, pero con la vegetación es algo diferente, porque ellos en la naturaleza están acostumbrados a que las ramas crezcan, a que incluso se metan dentro del nido y no ocurra absolutamente nada. De hecho, mirad qué estampas más bonitas, cómo quedan los nidos, y es algo que se agradece un montón, que les da más intimidad y les hace sentir más seguro, más probabilidades de que la cría vaya bien. Parece tontería, pero ya digo que no lo es. Así que tanto si tenéis voladera como jaula, seguir estos consejos porque van muy bien. Y bueno, voy a comentaros ya más árboles que se pueden utilizar. En España utilizamos muchísimo para los pájaros el naranjo y el limonero, posiblemente porque son los frutales más conocidos y comunes aquí, y porque además son muy buenos. Es un árbol que les va perfecto tanto las ramas como las hojas y no ocurre absolutamente nada. La parra de uva también yo la utilizo porque en el terreno donde estoy también hay y la pongo y no pasa nada. Y como os estoy diciendo, la morera que estáis viendo en pantalla tampoco ocurre absolutamente nada. De hecho, mirad cómo los pájaros picotean y picotean. Más árboles que os voy a decir. Pues mirad, tanto la encina, el roble, el abeto, las hayas, son árboles que si tú coges una buena rama, lo puedes plantar ahí perfectamente y no es ni tóxico ni lo van a lamentar. Aquí también se ve el antes y el después. No es que se aprecie mucho, porque yo pongo ramas por todos lados, pero bueno, veis que la diferencia siempre es agradable, porque ellos se apoyan, ellos lo utilizan de juguete, se estimulan, ven que el ambiente es diferente y eso pues es muy interesante para ellos. Luego en la zona en la que estoy, que hay muchos pinos, de ahí el nombre aviario la pinaeta, ya os lo digo, os he desvelado el secreto. Pues los pinos también son árboles que se les puede poner, los eucaliptos, los alcornoques y también el sauce y el abedul. Y ahora vamos a ir con la infusión de olivo,
y os voy a comentar cómo se la pongo yo a los pájaros y por qué es buena para ellos. Os voy a hablar de sus propiedades. Lo que hago yo es coger hojas, siempre tienen que estar limpias, siempre, en mi caso no pongo pesticidas ni insecticidas, pero si lo cogéis del descampado o de cualquier lado, hay que limpiarlo a conciencia, e incluso de tu huerto también, porque aunque no tenga eso, puede coger otro tipo de insectos. Lo típico, lo infusionas, le pones unas cuantas hojas y lo dejas reposar hasta que se enfríe para ponerlo en el bebedero. Ya os digo que el sabor es bastante agradable, no es un sabor fuerte, pese a que las hojas son bastante ácidas y las mascas, que es muy bueno, yo también masco hojas de olivo por las propiedades que ahora os diré, pero tiene un sabor agradable, entonces yo le pongo la infusión directamente y ellos la beben sin problema. ¿Que tienen problema porque les resulta fuerte y ves que no quieren beber? Pues se la suavizas con agua, así de sencillo. ¿Y por qué es tan bueno la olivera? Porque tiene una sustancia que se llama oleuropenía, que le da un montón de propiedades. Aquí tenéis al diamante pingüino, que seguro que está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tiene muchos antioxidantes y muchos antiinflamatorios. Y sobre todo los famosos flavonoides, que igual los habéis escuchado hablar, y que realmente son muy beneficiosos tanto para la persona como para los pájaros y los animales. No tengáis miedo de dar a los pájaros infusiones, porque ya os digo que para su organismo es muy bueno. Yo lo pongo en infusión y lo dejo quizás pues desde la mañana hasta que anochezca, no más, porque la infusión entonces se puede hacer mala. Tiene que estar en un lugar fresco, que no le dé el sol, obviamente. Y lo beben bastante bien. Un día infusión de olivo, otro día a lo mejor les doy trébol, como hemos enseñado, y voy cambiando poco a poco. Y ahora luego os voy a decir más propiedades aún de las hojas de olivo. Pero antes vamos aquí, porque como estáis viendo, esto es un ciprés. También hay que podarlo de vez en cuando. Y lo que sobra del ciprés también lo pongo en la voladera. En este caso no lo puedo utilizar de rama porque es una planta muy endeble. Es una planta que no se pueden apoyar en ella. Pero lo que hago es dejársela en el suelo porque ellos la aprovechan mucho para hacer el nido. Este tipo de vegetación les interesa mucho. No se comen el ciprés como tal. No hay ningún problema con esta planta. Pero lo que hacen ellos es llevarla al nido y utilizarlo un poco para moldarlo. Así que está genial. Y además siempre da ese toque verde que va bien. Como digo, todo lo que sea variabilidad de la jaula o de la voladera siempre es interesante para ellos porque les estimula a descubrir cosas nuevas y a no aburrirse sobre todo. Y más cosas que os tengo que decir. Pues mirad, yo el olivo lo utilizo también para cuando hay que rebajar la presión arterial por ejemplo, de mis padres en este caso. Va muy bien para eso. Es muy eficaz, de verdad que es sorprendente. Así que si tenéis problemas de hipertensión, probadlo porque ya os digo que es bastante efectivo. Y con los pájaros, pues lo mismo. Yo no puedo detectar cuál es la presión arterial de los pájaros, pero lo que sí que os puedo decir es que es muy bueno a nivel cardiovascular y sobre todo para los vasos sanguíneos. Entonces, el olivo, que yo lo llevo probando mucho tiempo, no hace ningún mal a los pájaros, ninguno. Al contrario, les da muchas propiedades, como estoy diciendo, gracias sobre todo a los flavonoides. Y la oleuropenía, que te cuesta de pronunciarlo, la verdad. Bueno, y aquí los tenéis, las ruficaudas experimentando, viendo cómo han quedado los nuevos nidos, volviendo a los nidos si tienen pollos, que aún tengo algún pájaro con polluelo, con polluelos, ya sabéis que a mí me crían durante todo el año porque les doy esa libertad, y en fin, es una pasada por el hecho de poder disfrutarlos, ¿no? También otros árboles que podemos utilizar, que no se me olvide, son todos los frutales, ya sea el manzano, el peral, el cerezo, el castaño, el avellano. Un día comenté que hay cierta controversia con estos árboles, porque si bien no son malos, son positivos, es verdad que ciertas partes tienen algo de cianuro, ¿vale? Algo de cianuro, sobre todo el hueso de las frutas y tal. Pero en principio, sinceramente, no conozco a nadie que haya tenido un problema con un manzano, con un peral, etc. La naturaleza sabia, vosotros lo sabéis mejor que nadie también, si tenéis pájaros, los observáis. Y realmente todo este tipo de árboles que estoy diciendo son buenos para ellos, son buenos para el enriquecimiento ambiental. Así que yo os invito a ponerlos, a estimularlos, y que da igual si será una jaula más grande o más pequeña. Algo puedes poner y ellos de verdad que te lo agradecen. Y si no es el olivo, que yo entiendo que España es el país que más tiene de todo el mundo, yo estoy seguro que en vuestros países también tenéis muchos árboles de los que yo he comentado. Así que un día os cogéis unas tijeras de podar, cogéis unas cuantas ramas y a disfrutarlo. Un placer como siempre estar aquí con vosotros. Ya sabéis que las plantas es lo más maravilloso que tenemos en el mundo, nos dan muchas posibilidades y yo estoy encantado de compartir estos pequeñitos conocimientos con vosotros. Por mi parte, todo es eso. Disfrutad la vida, que corre mucho. Nos vemos pronto
y de verdad un fuerte abrazo os mando como siempre.